estábamos viendo en Juan 3. Si no has estado en los domingos anteriores, te invito a que cuando podamos subir el video lo puedas escuchar y puedas estar estudiando paso a paso como lo estamos haciendo cada domingo. Y realmente hoy vamos a llegar hasta el versículo 21, si el Señor lo permite, del capítulo 3. Pero esta sección básicamente arranca desde el 2:23. Y si se acuerdan un poquito, habíamos visto cómo Jesús estaba en el templo, lo limpia, se acuerdan, y se queda ahí en la fiesta de los panes sin levadura durante varios días. Va a estar el Señor ahí en Jerusalén haciendo milagros. Milagros que no están escritos en el Evangelio, pero dice que hizo milagros y la gente empezó a seguir a Jesús y empezó a creer en Él, pero veíamos de cómo Jesús no creía en su fe. Él él sabía lo que había en el corazón de las personas y sabía que esa fe no era genuina, era simplemente porque Él estaba haciendo señales y nada más. Era una fe superficial, no una fe arrepentida. Y entonces veíamos cómo Él se daba cuenta de eso porque Él es Dios. Y luego comienza el capítulo 3 hablando de un momento en particular en el cual Él sigue ahí en Jerusalén y lo visita esta persona, Nicodemo, que es un fariseo del Sanedrín. ¿Se acuerdan que Fede del domingo pasado nos compartía esto? El Sanedrín, unas 70 o 71 personas, dependiendo de si le agregamos el sumo sacerdote del momento, que eran los jueces a nivel religioso y a nivel ético y a nivel civil de toda Judea. Ellos dictaminaban cuando alguien era multado, cuando no, cuando alguien estaba en pecado, cuando alguien no, etcétera, etcétera. Eran los maestros, eran las personas más adineradas también, en algunos casos. Eran las personas más prominentes de Jerusalén. Eran aquellas personas que más influenciaban al judío. Cualquier judío que encontraras en la calle, vos le preguntabas por un fariseo, él te iba a decir: son los maestros, aquellos que nos enseñan la palabra, aquellos que nos enseñan cómo vivir, aquellos que son totalmente justos, una piedad tremenda. Una restricción para hacer todo lo que Dios quiere tremenda, una dedicación incomparable. Esos eran los fariseos y esa era la realidad de Nicodemo. No solamente eso, sino que además Nicodemo era el maestro, como veíamos el domingo pasado. Jesús le dice: vos siendo maestro, y ahí en el griego es el maestro, hablando de una prominencia de Nicodemo dentro del Sanedrín. Estos 70 hombres tenían a Nicodemo como alguien elevado, como alguien que reconocían por sabiduría, como alguien que reconocían por piedad, alguien que estaba a la altura del sumo sacerdote y quizás era aún más reconocido que el sumo sacerdote. Este era Nicodemo, la representación formal de lo que eran los fariseos. Nicodemo era aquel que vos veías en alguna esquina de alguna calle orando en público a voces para que escucharan su piedad. Nicodemo era aquel que diezmaba las pequeñas plantitas del jardín para cumplir con todo lo que decía la ley. Nicodemo era aquel que tenía una careta muy grande y que el Señor desenmascara una y otra vez dentro de los evangelios. Nicodemo era aquel que sabía que había hecho todo lo posible, no solamente lo que decía la Torá, no solamente lo que decía Moisés y los profetas, sino además todo lo que incorporaron los fariseos, estas personas que comenzaron en el periodo seguramente intertestamentario. Comenzaron a ser aquellos que eran los separados. Eso significaba al principio su nombre. Aquellos separados porque querían realmente hacer la voluntad de Dios, en contraste con aquellos que se habían helenizado. ¿Qué era esto?
estas personas que se habían hecho como los griegos. El judío que ahora vivía como un griego, como una persona cualquiera, que no adoraba a Dios y que tenía su vida secular como cualquier otra nación del Imperio Romano. Esto había llegado a Judea, había llegado intencionalmente a Judea, era uno de los propósitos, helenizar a toda Roma. Y entonces se levantaron estas personas que, buscando ser fieles a la palabra, comenzaron a llamarse los fariseos. Y luego se fue distorsionando al punto de que ellos, le contaba el domingo pasado, le compartía a Fede, a que ellos habían empezado a escribir cosas sobre la Biblia. O sea, ellos tenían la palabra de Dios, pero además de eso tenían un montón de reglas que según ellos eran también prácticamente como la palabra de Dios y tenían que cumplir. Por ejemplo, un sábado vos no podías hacer ningún trabajo. Entonces ellos habían dicho, bueno, si vos das tantos pasos, estás trabajando. Pero si das un poquito menos de eso, no estás trabajando. Entonces, había una cantidad de pasos determinada que vos podías dar un sábado. Si vos pasabas esa cantidad de pasos, estabas trabajando, por lo tanto estabas pecando en un día sábado. Y si vos te quedabas abajo de esa cantidad, no estabas pecando, estabas cumpliendo el sábado. Había hasta cosas como que ellos no se podían ver a sí mismos en un espejo en ese tiempo, un pedazo de metal, en donde se reflejaban, porque si en algún punto ellos se veían una cana y estaban tentados a sacársela, eso para ellos era trabajo, así que estarían pecando. Por lo tanto, dentro de lo que ellos habían dictaminado que podías y no podías hacer, un fariseo como Nicodemo, un sábado no se miraba al espejo, por si tuviera la tentación de sacarse la cana. Y entonces tenemos a este Nicodemo que representa a los fariseos. Este es, supongamos, Nicodemo en la imagen, por el que lo compara con Nicodemo. Pero quizás era una representación así de Nicodemo, aquel que representaba sin duda al fariseísmo. Aquellos que eran, y ahora sí pásame, aquellos que eran hipócritas. Era, dentro de los hipócritas, el más hipócrita quizás. Ese era el que se había acercado a Jesús. Jesús en otro momento está hablando de dos personas imaginarias. Uno es fariseo, otro es publicano, un cobrador de impuestos. ¿Se acuerdan de eso? Él dice que está orando el fariseo: gracias, Señor, porque no soy como este pecador publicano, aquel que le cobre impuestos a los de su misma raza. Y el publicano se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio de mí, pecador, entendiendo que él era pecador. Y entonces el Señor les dice: ¿cuál fue a su casa justificado? ¿Cuál volvió a su casa justificado? Y fue justificado el más pecador, el publicano. Y el fariseo era eso. Creía que estaba justificado por haber nacido en el pueblo judío y además por haber sido circuncidado al 8º día, así era Nicodemo. Él creía que por su circuncisión ya estaba dentro del reino. No solamente eso, sino que además él vivió toda su vida obedeciendo al Señor, estudiando la ley, se la sabía de memoria prácticamente. Los niños de ese tiempo estudiaban hasta una cierta edad, de 10 años quizás, sabían el Pentateuco de memoria. Así que imagínense lo que podía hacer el fariseo más fariseo de todos los que estaban ahí. Era alguien que conocía cabalmente toda la palabra de Dios, y eso era Nicodemo. Y Nicodemo sabía que él era como este fariseo, aquel que no era justificado. Eso pesaba. Él sabía que no estaba bien con Dios. Había algo en su corazón que no estaba bien. Y él ve a Jesús, que está ahí haciendo estos milagros. Mucha gente se le acerca y entonces dice: voy a ir de noche a hablar con Jesús. Y no sabemos si fue por una cosa o por otra, quizás porque no quería que nadie lo viera, o quizás porque quería mucho tiempo con el Señor, como hizo Andrés y Juan cuando se acercaron también.
de noche podía estar tiempo con Jesús a solas. Él se acerca con esta consternación de pecador. Él sabía que era un pecador. Y se acerca y le dice al Señor, Maestro, y entonces el Señor le responde, como vimos el domingo pasado, con algo que lo descoloca totalmente. Debes nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo se queda absolutamente de cara. ¿Cómo? ¿Cómo él no va a ser parte de ese reino? ¿Cómo él, si desde su nacimiento es parte de ese reino? ¿Cómo le puede estar diciendo Jesús a aquel que él considera que viene de Dios por las señales que hace, que son irrefutables? Él sabe que viene de Dios. Él le estaba diciendo a Nicodemo de que no era parte del reino. ¿Cómo? ¿Cómo? Y el Señor le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, y veíamos cómo esto significaba el lavamiento que había por medio del Espíritu Santo, este nacer de arriba, algo en lo que Nicodemo se preguntaba, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer esto? O sea, ¿cuáles son los tips prácticos para yo poder nacer de nuevo? Y eso es lo que le pregunta a Jesús. Llegamos al versículo 9 y dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y es que lo sabía, pero no lo quería comprender. Su sistema de religión le había dicho toda su vida y él quería creer esto porque ya a esta altura él quería y se estaba aferrando a esto. No quería saber nada con que la salvación no dependiera de él. Y lo que Jesús le está diciendo a este tremendo religioso es, jamás podés aportar nada a la salvación. ¿Querés estar dentro del reino? Bueno, no depende de vos, Nicodemo. Es tremendo. Es tremendo lo que le está diciendo. Es algo que lo da vuelta completamente. Su vida era querer ganarse el cielo. Su vida era querer seguir hasta la más mínima cosa que pudiera hacer para que le fuera contado como justicia. Y Jesús le está diciendo a esta persona, y por eso creo que el Señor en su infinita sabiduría arranca de esta forma la evangelización, porque acá vemos a Jesús evangelizando a una persona no creyente. Y esta evangelización arranca de esta forma. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de agua y del Espíritu. Necesitas algo que no depende de vos. Que Dios lo hace como quiere. El viento sopla y le pone esta alegoría en la cual, esta imagen en la cual el viento sopla, y el viento en particular, esa palabra es la misma palabra, se usa para espíritu, y hace un juego de palabras el Señor hablando de cómo el espíritu hace lo que quiere y salva a quien quiere. Y entonces tenemos a un Nicodemo que ha sido humillado completamente, porque él creía que podía aportar algo, y sin embargo él quería pasos. Él quería la fórmula. Y el Señor Jesús le está diciendo, no hay fórmula, Nicodemo. Jamás podrías ser salvo, a menos que Dios haga la obra en vos. A menos que nazcas de arriba, que el Espíritu te haga nacer. A menos que pase eso, y es necesario para que estés dentro del reino. Y entonces habíamos terminado ahí el otro día. Ahora yo quisiera que podamos, para poder entender lo que estamos estudiando, que podamos también recordar cuál es la realidad de Nicodemo en este punto y cuál es la realidad de todo pecador en este punto. Miren, solo para poder recordar algo que ya hemos estudiado en muchas oportunidades, pero 1 Corintios 2:14 nos dice lo siguiente: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el estado del hombre pecador, ese es el estado de Nicodemo. 2 Corintios 4:4 dice, en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Una persona incrédula está diciendo, Pablo,
tiene cegado el entendimiento por Satanás, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Uno más, Efesios 4. Andan las personas no creyentes, las personas como Nicodemo, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento oscurecido, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad. Así que la persona pecadora no solamente no le resplandece la luz del Evangelio porque la ha cegado Satanás, sino que además anda en la vanidad de su mente, anda con esta mente oscura, anda en tinieblas, ajeno de la vida de Dios, no quiere saber nada con Dios, no quiere tener nada que ver con eso, y encima por la dureza de su corazón se va perdiendo toda sensibilidad que pueda tener de hacer cosas buenas que no son buenas delante de Dios, porque toda obra buena delante de Dios sin el nuevo nacimiento son trapos de inmundicia. Entonces, acá tenemos a una persona que se va endureciendo cada día más porque tiene el entendimiento entenebrecido. Acá entendemos por qué hay personas que matan y son pecadoras y otras que no matan y son igualmente pecadoras. Las que matan o las que hacen cosas que para nosotros son tremendas, simplemente están menos sensibles, tienen su corazón más y más duro, pero las dos personas están en la misma situación. ¿Cuál situación? Bueno, la de Efesios 1. Hay muerte espiritual, muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que la Biblia está diciendo de la realidad de Nicodemo y de todo aquel que no es de Cristo. Dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, así que hay una enemistad. No solamente hay un entendimiento entenebrecido, no le resplandece el Evangelio, no quiere saber nada, sino que además le ha declarado la guerra a Dios. Es enemigo de Dios la persona que no es nacida de nuevo. Y por último, Juan 8:8, simplemente para ponerle algunos pasajes. Dice, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Así que una persona que no es nacida de nuevo hace lo que el diablo quiere porque lo tiene como padre y además está totalmente cegada al Evangelio, está totalmente cegada a Dios, es enemiga de Dios y eso es la muerte espiritual en la cual nacen todas las personas. ¿Por qué arranco con esto? Porque necesitamos entender este contexto, necesitamos entender lo que Jesús está diciendo a través de todo lo que dice la Biblia, porque es sumamente difícil lo que vamos a ver hoy. Ahora, vamos a seguir, porque lo que va a hablar Jesús en estos primeros dos versículos que vamos a ver, nos hablan de la confrontación que el Señor hace contra la incredulidad. Lo leamos, el 11 y el 12, dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hasta ahí nomás. Él dice, de cierto te digo. Es la tercera vez que él está diciendo esto a Nicodemo. Todavía le está hablando a Nicodemo. Y le está diciendo por tercera vez, Nicodemo, yo sé que esto va en contra de todo tu sistema de creencias. Pero esto es cierto, de cierto, amén. Esto es verdad y verdad de la buena. Esto es lo que dice Dios. Y dice, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y el Señor acá se pone en un plural. Él está hablando de nosotros. Bueno, hay dos posturas básicas en esto. La primera es que Él está hablando de nosotros como Él, sus discípulos, Juan el Bautista, aquellos que estaban predicando lo mismo a las personas. Hay otra postura que dice que este es un plural editorial. Me gustó esa palabra. Me hace acordar al Manu.
un plural editorial. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, él está hablando de nosotros, pero en realidad está hablando de él. Y simplemente esto Jesús lo hace en distintos pasajes de la Biblia, en donde él habla en nosotros, él habla en plural, pero en realidad está diciendo algo que él dice, ¿sí? Sea como sea, simplemente para que se entienda, esto que sabemos, hablamos. Esto que te estoy diciendo es cierto porque es lo que yo sé y esto te estoy diciendo y esto es lo que yo he visto. Y de eso testifico. Esta palabra es totalmente cierta, totalmente cierta. Él, el que ha estado en el cielo, viene a decir esto, que son palabras celestiales, palabras del mismísimo Dios, y ese es el punto de Juan también, si se acuerdan, mostrar la deidad de Cristo. Entonces, él está hablando de lo que sabe porque él ha venido del cielo. Y dice, no recibís nuestro testimonio. Y está hablándole a Nicodemo todavía, pero ya lo estaba poniendo en plural. ¿Quiénes son los que no reciben el testimonio? Bueno, ciertamente Nicodemo. Nicodemo no dice más nada acá, pero quizás es la cara, quizás es que el Señor conoce el corazón, no sabemos, pero en este punto podemos decir Nicodemo no está recibiendo esto, porque el Señor le está diciendo no recibís nuestro testimonio. Y entonces le está hablando no solamente a Nicodemo, sino que le está hablando a los fariseos y a todo el pueblo de Israel. Le está diciendo lo mismo que Juan dijo al principio, de los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es lo que está diciendo ahí. Yo he venido y te doy mi testimonio de lo que vi, de lo que sé, y esto hablo y esto testifico, y sin embargo no recibís nuestro testimonio, este testimonio. Así que él, acá está implícito que Nicodemo no lo recibe a Jesús como autoridad. Fíjense, Nicodemo tiene este chip de que él es el más alto en autoridad en el Sanedrín y quizás en Jerusalén y en toda Judea. Y entonces no le está hablando a Jesús y no ha venido a preguntarle a Jesús en el punto en que Jesús es Dios, es alguien con más autoridad que él simplemente está hablando de par a par y no le está creyendo. Eso es lo que está implícito acá. Él quizás hasta lo considera a Jesús como alguien inferior. Y dice, si te he dicho cosas terrenales, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? Bueno, básicamente es estas ilustraciones que él ha hecho. La ilustración del nuevo nacimiento, sumamente sencilla para que pudiera entenderla Nicodemo. Alguien que nace no colabora en nada con su nacimiento, simplemente es nacido. Ha nacido no por esfuerzo propio, no por aportar algo, no por hacer fuerza con la mamá. De hecho, si dijéramos alguna vez que un bebé nace haciendo fuerza junto con la mamá, se vendrían todas las mamás a golpearnos por haber dicho eso, porque no hay colaboración alguna del bebé. Y él, con esto tan sencillo, le está diciendo, no colaborás en nada con el nacimiento del Espíritu. Nada. Ni tu fe, nada. No hay. Nada de lo que vos haces. Ninguna fórmula mágica. Ninguna buena obra. Y eso es algo sumamente entendible. Y Nicodemo lo entendía. No lo quería aceptar, pero lo entendía. Y esas son las cosas terrenales que él está diciendo. Ahora, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, es la realidad de Timoteo en este momento, de Nicodemo, perdón, y también la de los fariseos y también la de la nación judía, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿De qué está hablando? Bueno, ¿cómo el Señor iba a seguir hablándole a un tabique? En este momento Nicodemo era eso, un tabique. No aceptaba, no quería aceptar. Él estaba con su propio chip, no quería. Y entonces le dice el Señor, ¿cómo seguiría yo hablándote de cosas mucho más complejas? Como la Trinidad, como la predestinación, como la unión hipostática de las dos naturalezas en Cristo. ¿Cómo podría hablar de tantas otras cosas sumamente difíciles o quizá imposible de entender? ¿Cómo podría ahondar en la teología, en el conocimiento de Dios con vos
si lo terrenal y la ilustración tan sencilla que te he dado no la querés comprender? Esa era la situación que tenía Nicodemo en ese momento. Entonces, el Señor va a cambiar la óptica y le va a decir, ya dijo una verdad, que es que debe nacer de nuevo y debe nacer de arriba. Y eso es tan igual como lo otro, en el sentido de que leemos nacer de nuevo, pero también podríamos leer nacido de arriba, y las dos están bien traducidas. Y eso es lo que el Señor le ha dicho. Esa es la primera verdad que le ha dicho. Pero ahora le va a decir otra verdad más, otra verdad paralela, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y es que debe creer. Hay una recomendación a creer. Miren lo que dice el 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y básicamente el Señor Jesús le está presentando acá a Nicodemo, y en este punto Él ya está hablando en modo discurso. Él está diciendo no solamente a Nicodemo una gran verdad, sino que le está diciendo a sus discípulos y a todo aquel que escuche, para que todo aquel que escuche eso lo pueda compartir con otro. Y Él está diciendo sola fide o sola fe. ¿Qué es eso? Bueno, hemos estudiado algunas veces en octubre, cuando hablamos de la Reforma, los reformadores cuando vuelven al Evangelio en este tiempo oscuro de la Iglesia y se vuelven al Evangelio y vuelven a redescubrir las verdades, hablan de 5 solas. Sola Escritura, o sea que solo la palabra de Dios es la máxima autoridad. Sola fide, que solo por la fe podemos ser salvos. Solo Cristo, hablando de que solo por medio de Cristo podemos ser salvos. Sola gracia, que es que solo por la gracia y no hay obras incluidas podemos ser salvos. Y por último, soli deo gloria, que es solo a Dios la gloria. O sea que el cristiano vive para la gloria de Dios. Esas fueron 5 solas que en la Reforma estuvieron ahí como algo muy cercano para que pudieran decir verdades muy profundas. Y el Señor está diciendo esto acá. Y encontramos clarísimo eso, que solo por medio de la fe alguien puede ser salvo. Solo por medio de la fe alguien puede ser salvo. Dios es quien puede explicarnos el cielo, y por ahí arranca el Señor Jesús. Él dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. A ver, Nicodemo, nadie puede decirte lo que hay en el cielo, a menos que haya descendido del cielo. Y nadie descendió del cielo, sino solo el Hijo del Hombre. Así que el Señor le está diciendo ahí, no hay nadie que conozca el cielo. Si conoces alguna forma de ser salvo que no sea esta, entonces es mentira, es basura, deséchala. Así como el apóstol Pablo, tenedla por estiércol, porque no sirve. De hecho, Pablo en Filipenses, el fariseo de fariseos, él está diciendo, todo eso, lo que Nicodemo era, y que Pablo era también, todo eso lo he tenido por estiércol. Porque de verdad no sirve de nada. No es nada. No sirve. Es basura. Eso es la religión. Eso es el esforzarse. Eso es venir acá y sentarte los domingos creyendo que por eso Dios te cuenta como un justo. Eso es lo que creemos cuando nos llenamos de actividades y no
adoramos al Señor en lo profundo de nuestro corazón. Eso es lo que creemos cuando nos ponemos una careta y realmente no nos reconocemos como pecadores, sino como aquel que tiene que mostrar un cierto halo de santidad, un aura de santidad. Y no entendemos que somos pecadores, y muy pecadores. Pablo diría del mismo, y todos podemos decir lo mismo, yo el más grande pecador. Porque solo cada uno de nosotros, como hemos visto en Filipenses, conoce las mugres, y de quien yo más conozco pecados es de mí mismo. Y así cada uno de nosotros. Entonces, necesitamos entender esto. Y Él viene a decirnos el Evangelio. Él viene del cielo. Él trae palabra de Dios. No como los apóstoles, esto de hoy en día, que van a la isla de Patmos queriendo tener una visión y traer nueva revelación. Si alguna vez han ido y han buscado en cualquier librería cristiana, van a encontrar libros que hablan de 30 minutos en el cielo. Había un grupito de gente que se puso de acuerdo y estuvo, 10 años lucrando con que ellos habían estado en el cielo y todos contaban lo mismo. Habían estado en el cielo, no sé cómo, que habían ido al cielo y describían el cielo y que el Señor tenía un caballo blanco y que esto y que lo otro. Y en serio, hay mucha escritura, hay muchos libros que nos hablan de eso, de haber estado alguien que estuvo en la muerte y luego volvió. ¿Cuántos libros hay de eso? Hasta se han hecho películas. Nada de eso es verdad. Porque solo aquel que es Dios, aquel que estuvo en el cielo, es aquel que puede decirnos qué hay en el cielo y qué es la verdad. Y ese es Cristo y se lo está diciendo a Nicodemo. Ahora, sí hay algunas excepciones. Tenemos la excepción de Pablo, que fue al tercer cielo y tuvo las visiones. Tenemos la visión de Juan. Tenemos, quizás podríamos decir, la visión de Daniel. Tenemos a Elías, a Moisés, que podríamos decir que volvieron cuando se transfiguraron en el monte con el Señor Jesús. Tendríamos que decir lo mismo de Lázaro, cuando volvió a la vida, y de algunos santos cuando el Señor muere y se abren las tumbas. Pero sin duda son excepciones a la regla. Y sin duda no hay nada más fuera de lo que está revelado. Así que entendemos que nadie ha ido al cielo y ha descendido del cielo, sino el Hijo del Hombre. Y este es el mensaje que trae el Hijo del Hombre. Dos verdades paralelas. La salvación es del Señor. Dios salva soberanamente a quien Él eligió. Y a la vez, la responsabilidad por no creer es del hombre. Dos verdades paralelas con las que espero les surjan muchas preguntas porque, como hemos visto ya varias veces, hay este equilibrio, estas verdades paralelas. Charles Spurgeon, el gran predicador, diría: yo no trato de armonizar o de amistar a dos amigos. Son las dos verdades paralelas. Swindoll, en su comentario en Romanos, capítulo 9 y capítulo 10, habla del capítulo 9 como aquel en el cual Dios elige para salvación y el capítulo 10, la responsabilidad del hombre. Dos verdades paralelas. Y podríamos estar varios mensajes más hablando de esto. Y sería bueno que si tienen más dudas lo puedan manifestar, porque sería bueno poder ahondar en esto, pero no tengo tiempo. Él trae estas dos verdades paralelas. Fíjense, no podés entrar en el reino a menos que el Espíritu Santo te haga entrar en el reino. O sea que la salvación es completamente de Dios, pero a la vez, aquel que no crea va a ser condenado. Y por medio de la fe es que no sos condenado. Cuando le decimos a las personas que deben creer en Cristo para ser salvas, pero a la vez sabemos de que solo aquellos que son elegidos van a ser salvos, tenemos
una aparente contradicción. Y no he venido a resolverla. Eso es lo que dice ahí. Y esa contradicción y ese problema lo van a tener toda su vida porque no es algo que podamos entender. Las dos cosas son ciertas. Jesús empieza hablando de que no puede hacer nada. Ni siquiera cuando Él pregunta, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Él le dice, bueno, cree. No, ni siquiera eso. Él no responde de esa forma porque Él está mostrando esta verdad soberana de que Dios salva soberanamente a quien quiere. Y a la vez, el hombre debe creer para ser salvo. Y aquel que no sea salvo va a ser condenado por no creer en el Hijo de Dios. En Romanos 8, 29 y 30 tenemos el versículo que quizás un poco lo pone en palabras más, no sé si fácil de entender, pero lo ordena un poco. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y fíjense, a los que predestinó, a este grupo que conoció antes de una forma íntima, los predestinó, y a estos que predestinó, que son el mismo grupo, también los llamó. Este es el llamado eficaz del cual hablamos, que tiene que ver con la regeneración. Y a los que llamó, es el mismo grupo, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y usa el pasado porque es una verdad absoluta, aunque no haya pasado todavía. Absoluta certeza de que todo aquel que haya sido elegido por Dios va a ser glorificado. Todo aquel que sea salvo va a ser glorificado. No va a haber ninguno que se pierda. Y de hecho esa es la oración pastoral del Señor Jesús. Nadie se va a perder. Padre, que nadie se pierda. Y de hecho nadie se va a perder. A nadie yo perdí. Nadie se va a perder. Así que todo aquel que crea va a ser glorificado. Y es maravilloso. Y esos son aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Maravilloso también. Ahora el hombre debe creer en Cristo para ser salvo. Y esa es la segunda verdad que está manifestando el Señor acá. El Hijo del Hombre, el título mesiánico tomado del libro de Daniel en el capítulo 7, versículo 13. El profeta enviado por Dios le está diciendo esto a Nicodemo. Nicodemo, tenés que creer en el Hijo del Hombre, en aquel que Dios envió. El Hijo del Hombre que viene del cielo, que trae la verdad del Evangelio. Y dice el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esta referencia, de vuelta, una imagen, una ilustración. El Señor trata de que Nicodemo entienda de una forma clara. Él está hablando de algo que pasó en Números, con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Se acuerdan de esa historia? Si no se acuerdan, déjenme que se las lea unos segundos. Dice, y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. El pueblo en el peregrinaje están yendo hacia la tierra prometida en el medio del desierto. Y dice, dicen la gente, ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida, hablando del maná. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Así que si eras mordido por una serpiente, simplemente tenías que ir hasta donde podías ver el asta con la serpiente de bronce, y mirabas ahí y eras sano. Ahora, déjenme bajárselos un poquito. ¿Qué pasaría si hoy los pica un alacrán? ¿Se pondrían a mirar el reloj de su casa, por ejemplo, para ser sanados? No, claro que no. O sea,
Esto que Dios les pide es un acto de fe, sin duda. Es algo que en lo que tenían que creer. A ver, no había ninguna ciencia que avalara el resultado de esta sanidad. Era milagrosa la sanidad. Y sucedía porque Dios quería que así fuera. Y ellos tenían que hacer algo ilógico. Tenían que mirar un pedazo de bronce colgado que tenía una forma de serpiente. O sea, eran mordidos y tenían pánico y de pronto necesitaban ser sanados, sacar el veneno, y en vez de eso simplemente tenían que correr hasta donde estuviera esa asta a la vista y mirar. 2 millones de personas salvándose de esa forma. Algo totalmente ilógico, pero totalmente por fe. Y el Señor toma esta ilustración y dice así como la serpiente está en el asta, así el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado. Así es necesario que sea levantado. Hablando de cómo iba a morir, que iba a ser levantado en una cruz. Pero además de eso, lo que está diciendo ahí es, necesitan mirar como algo sumamente importante, como lo más importante, al Hijo del Hombre. Es entonces cuando van a ser sanados. Para que todo aquel que en Él cree, mirándolo, envenenado, en tremendo pánico por su muerte espiritual, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primera mención de la vida eterna, de unas 50 veces que se va a hablar de vida eterna en el Evangelio. Vida eterna es el estar con Dios. Es la vida con Dios. Vida eterna. Así que ellos miraban a la serpiente de bronce y se sanaban, y así también el Señor le está diciendo, deben mirar a todo aquel que mira por la sola fe a Cristo y solo a Cristo crucificado, se cura de la mordida del pecado mortal y obtiene vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús definió la vida eterna en su oración sacerdotal al Padre en Juan 17 y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Una vida espiritual, de la muerte espiritual, luz de la oscuridad. La vida presente y futura. En realidad es la vida con Dios que se extiende hasta nuestro presente, en el que podemos vislumbrar, en el que podemos disfrutar de algo de lo que Dios tiene preparado para nosotros en el día de mañana. Maravilloso. Esa es la vida eterna. La vida con el Señor todo el tiempo, adorándolo, disfrutándolo, sin ningún problema por el pecado, totalmente santificados por su gracia. Pecadores inmundos, limpiados con la sangre de su Hijo. Eso es la vida eterna. Y entonces llegamos al versículo más conocido de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó. Y esto habla de la intensidad del amor del Señor. De tal manera amó. Es el sumum del amor. No hay nada más grande que este amor. De tal manera, de una manera incomprensible, el Señor amó a pecadores que estaban muertos en sus delitos de pecados, que eran enemigos, que hacían la voluntad del diablo, aquellos que tenían el entendimiento entenebrecido, aquellos que no querían saber nada con el Evangelio, a ellos los amó. Los amó y dio a su Hijo unigénito, su único Hijo,
su Hijo especial, aquel que es único en su especie. Eso quiere decir unigénito. Único en su especie. Cristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y una mención particular a mundo. Es un término no específico para la humanidad en un sentido general. Así que no está diciendo que Dios amó a todo. No quiero expresar algo que vaya a tener problemas después, pero Dios no está hablando ahí de que todos van a ser salvos, ¿sí? No sé si me siguen. Todo aquel que crea en Él va a ser salvo. Todo aquel que no crea no va a ser salvo y va a ir a condenación. Y es lo que está diciendo el versículo. Ese es el énfasis del versículo. Que de tal manera amó Dios que ha entregado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él. Entonces, decir que va a haber salvación para todos por medio de este versículo, que algunos lo hacen, es decir algo que la Biblia contradice. Por el contexto en el cual habla de condenación. Entonces, si alguien va a ser condenado, entonces no todos fueron salvados. Y acá empiezan a surgir varias preguntas como engranajes. Bueno, pero ¿y entonces por qué Dios no quiso salvar? ¿Y por qué Dios, sabiendo que el hombre iba a pecar, por qué Dios lo dejó pecar? ¿Y por qué entonces, si el pecado vino por la serpiente, por el diablo, por qué creó el diablo? Y así seguimos y seguimos y seguimos. Y la Biblia no responde a esas cosas más que esto. Que Dios es soberano, o sea, hace lo que Él quiere, y Él hace todo lo que es justo y todo lo que es santo, a la vez que eso no está en contradicción con su amor. Él es completamente amor y Él es a la vez completamente soberano y justo. Y entonces, Él ha querido, por alguna causa, y podemos descansar en eso, en el Señor, de que es lo más justo posible, de que no todos vayan a ser salvos, de que va a haber gente condenada, porque no ha creído, porque ha rechazado el Evangelio. Y ese es el punto que está mostrando el Señor acá. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no vino como juez, Él vino como Salvador, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él vino para morir por pecadores. Él vino para morir por su pueblo. Él vino para morir por sus ovejas. Él vino, como dice en Efesios 5:25, para morir por su iglesia. Eso es a lo que Él vino. Él vino a salvar. Pero volverá y volverá como juez, y en ese momento sí vendrá a juzgar al mundo. Y eso es lo que está diciendo acá. Ahora, fíjense lo que decíamos recién de esto de que no todos van a ser salvos, porque acá habla de eso, para que el mundo sea salvo por Él. Y entonces prueba de que significa que no todos, no habla de toda la humanidad que alguna vez ha vivido para la salvación, sino que habla de que va a haber condenación sobre muchos. A todo esto, Nicodemo y toda la religión judía de ese momento, ellos creían que por ser judíos, ellos estaban salvos. Lo he mencionado. Por haber nacido en el pueblo judío, ellos creían que ya eran salvos. Por haber sido circuncidados, mucho más. Y ellos creían que el Mesías iba a venir e iba a condenar a las naciones, iba a exaltar al judío. Y el Mesías hace todo lo contrario a lo que ellos creen. Los condena a los judíos por no creer en la salvación por fe y además los reta porque la salvación es para todos. Es para todos. Por eso habla del mundo. Es para todos. Algo que no era posible entender en la mente de Nicodemo. ¿Cómo un gentil, aquel que idolatraba a cualquier pedazo de madera,
que vivía una vida desenfrenada a nivel sexual, que no tenía problemas si compartía la cama con un varón o con una mujer, aquel que hacía las cosas más depravadas ante los ojos de la palabra y también de los judíos, eran inmundos. Y sin embargo, Dios siempre quiso que la salvación fuera para ellos, fuera para todos. Y el pueblo de Israel tenía como propósito expandir eso, ser una luz para las naciones, pero no cumplieron con eso. Y entonces el Señor los quita, los saca y pone en la iglesia como la luz del mundo. Y el Señor va a venir y va a juzgar. En Amós, en 5:18 dice, ay de los que suspiran por el día del Señor. Ay, es onomatopéyico, es dolor. Ay de los que suspiran en el día del Señor. ¿De qué le servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como alguien que huye de un león y se le viene encima un oso, o como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será, por cierto, sombrío y sin resplandor. Así será el día que el Señor venga a juzgar. Ahora, llega el punto en el discurso que el Señor está dando a Nicodemo, en el tercer punto, que es la condenación de la incredulidad continua. Y entonces dice en el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es la misma forma, o sea, él está diciendo lo mismo que dijo recién, pero de una manera negativa ahora. Y él está diciendo lo mismo que manifiesta la Escritura una y otra vez, como por ejemplo, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O en Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién los acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Y otra vez en Salmo, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso aquel. Pero aquel que no crea, aquel ya ha sido condenado. A ver, quiero que pienses en esto de una manera aplicada a tu vida. Fíjense lo que le está diciendo el Señor. El Señor le está diciendo a un religioso, no podés hacer nada para ser salvo. Dios te salva. No tiene nada que ver con vos. No podés hacer nada. Dios te salva. Y Dios salva al que quiere. El viento se mueve de formas que nosotros no podemos ver y no podemos predecir. Dios salva a quien quiere. Y tenés que creer. Las dos verdades. Y aquel que no crea es condenado. Ahora, quiero que lo apliques a lo que vos podrías compartir. ¿Compartís el Evangelio de esta forma? Muchas veces terminamos hablando de que el Evangelio es que Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Que el Evangelio es que Dios te quiere prosperar, que Dios quiere hacerte, no sé, rico, sano. Hay gente que dice que por ser cristiano no te puedes enfermar y que si te enfermas estás en pecado o no has creído en Cristo, etcétera, etcétera. Pero fíjense lo que hace el Señor Jesús. El Señor le está diciendo a un pecador, déjate de juegos, no depende de vos. Lo único que tenés que hacer, no hay nada que puedas hacer y solamente podés entrar por medio de creer. Y si no crees, vas a ser condenado. ¿Cuántas veces compartimos de esa forma el Evangelio? Yo te animo a que pienses, ¿cómo compartís el Evangelio? Cuando compartís a una persona no creyente, ¿le decís lo que dice la Biblia? Eso es lo que dice el Señor. El Señor está usando este método evangelístico. Dios mismo está evangelizando a esta persona.
y está diciéndole esto. ¿Es tu método evangelístico? Te sorprenderías de cómo el Señor evangeliza. Porque a veces queremos convencer. Y tratamos de ir, ¿viste? Bueno, probar y darle una oportunidad a Jesús. Jesús no es una oportunidad. Jesús no es algo que vos probás. Jesús no es algo de lo que yo te convenzo. Solo podés ser salvo por medio de la fe y por medio de Cristo. Y aquel que no es salvo ya ha sido condenado. Eso es que nacemos condenados. Cualquier persona nace condenada, no es neutral. Ninguno es neutral. Todos hemos nacido condenados y la única forma de revertir eso es por medio de la fe en Cristo. Y eso es el Evangelio. Porque en última instancia va a ser condenado no por sus pecados, va a ser condenado en última instancia no por sus pecados, no por lo que se te ocurra o por el dictamen de Dios, sino que va a ser condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. En última instancia va a ser condenada la persona por eso. Porque no ha creído en Cristo. Y esta es la condenación, dice el 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y ahí está el corazón del pecador. Nadie quiere ir a que sus mugres salgan a la luz. Nadie quiere que alguien agarre un megáfono y empiece a decir todos tus pecados. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestadas que sus obras son hechas en Dios. Y acá vemos un claro ejemplo de lo que es ser nacido de nuevo, que viene a la luz. Sus obras quieren ir a la luz. Hay una manifestación de ir, de exponerse, de ser un libro abierto, de que no haya nada escondido, porque no hay nada que esconder. Porque como dice en Efesios 2:10, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos sido salvados por gracia para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y ahí andamos en las buenas obras. Aquel que es verdaderamente nacido de nuevo, aquel que ha depositado su fe en Cristo, va a la luz y no tiene nada que esconder, porque sus obras son hechas en Dios. Qué maravilloso. Como dice en Mateo 3:8, los redimidos siempre hacen frutos dignos de arrepentimiento, porque han sido lavados. Ya no hay nada necesario que esconder. Y nuestra seguridad está en quién nos condenará. ¿Quién nos condenará? Por eso no quiero pecar más, porque quiero agradar a mi Dios, porque Él es el que me ha justificado. Es bueno que podamos meditar esto en nuestro corazón. Sé que ha sido mucho, pero quiero animarte a que puedas pensar en esto. A que si estás en la fe, si has sido nacido de nuevo, ha sido porque Dios lo ha querido de esa forma y no tuviste nada que ver en eso. Y es fantástico. Es maravilloso porque qué humillante que es que nada hayamos hecho para poder ser salvados. Y qué glorificador para Dios el que no podemos decir más que, Señor, vos sos el que me ha salvado, el que me ha dado esta nueva vida, por el cual yo he venido a la fe. Y todo te lo debo a vos. No es mi fe, no es mi fuerza, no es nada de eso. Sos vos y solo vos, por tu amor, porque de tal manera me amaste. Eso es. Y te animo a que puedas pensar en lo otro también. ¿Cómo presentas a Cristo?
¿Presentas a Cristo como una oferta o presentas a Cristo como el Señor mismo lo hizo? Vamos ahora. Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por estas verdades tan profundas y hasta inentendibles. Señor, te queremos dar gracias por eso. Gracias por tu palabra, porque nos demuestra cómo somos limitados en pensamiento y a la vez vos sos un Dios que nos excede en sabiduría. Gracias, Señor, porque nos has traído la verdad en palabras sencillas y nos has traído a la fe, nos has dado esta salvación tan maravillosa, sin merecerla, sin haber hecho nada, sin fórmula mágica. Señor, hoy estamos disfrutando de la vida eterna, no por nuestros méritos, sino por los del Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, tu inmenso amor. Gracias porque tu Hijo único en su clase estuvo clavado en una madera y murió por mí. Señor, gracias. Te rogamos que estas verdades puedan penetrar en nuestro corazón y traer gratitud como lo hacía en el corazón de David. Dichoso aquel a quien no se le cuentan sus pecados, que podamos decir lo mismo y alabarte por eso, en el nombre de Jesús. Amén.